Muy buenas tardes. Voy a compartir pantalla. Vamos a dar inicio a la ayudantía 3 de estadística aplicada en arqueología. Y en el fondo lo que vamos a ver es cómo poder resolver los ejercicios en términos del práctico que tienen esta semana, ¿ya? Y que, según tengo entendido, se tiene que realizar ya sea en Excel o en Epidat, ¿ya? Y que tiene que ver con los intervalos de confianza o con la distribución normal, ¿ya? Y que pueden ser ejercicios ya sea del tipo eh, enunciado y a partir de él poder trabajar con la resolución y poder explicarlo. No sé si es así realmente, ¿ya? Y el profesor le dejó dos guías, una relacionada con lo que es distribución normal y otra relacionada con lo que es intervalos de confianza, ¿ya? Así que vamos a ver primero la de em, distribución normal, ¿ya? Y cómo es que se puede presentar un ejercicio, ¿ya? Em, entonces, lo primero que podría aparecer dentro de un práctico es un ejercicio como el que se muestra en pantalla, ¿ya? En el que se entrega un enunciado y a partir de ese enunciado hay que calcular ciertas cosas, ¿ya? En este caso, lo que nos dan o lo que nos dicen es lo siguiente. Por ejemplo, nos dicen que la resistencia a la compresión de una serie de muestras de cemento pueden modelarse con una distribución normal con media de 6.000 kilogramos, ¿ya? Y una desviación estándar de 100 kilogramos, ¿ya? Entonces, en todo tipo de problemas de distribución normal, siempre lo que va a ocurrir, ¿ya? Es que el conjunto de datos puede quedar explicado a partir de su promedio y de la desviación estándar, porque la mayoría de los datos que están contenidos en ese promedio son similares entre sí y similares al promedio, ¿ya? Entonces, a partir de la identificación de estas dos cosas que son, lo voy a escribir en otra parte, la desviación estándar y el promedio, lo que se puede hacer es estandarizar, ¿ya? En el sentido de que la distribución normal, para poder aplicar su aparato matemático o sus cálculos, o para poder encontrar las probabilidades, exige que la desviación estándar sea cero y que el promedio sea uno, ¿ya? Entonces, eh, lo primero es identificar los datos, ¿ya? Aunque lo vamos a resolver en Excel, ¿ya? Entonces, siempre en la de distribución normal nos van a dar un promedio y una desviación estándar, sea el problema que sea o el contexto que sea, siempre nos van a dar entonces el promedio y la desviación estándar. En este caso, el promedio nos dicen que es de 6.000, ¿ya? Y el promedio en este caso es mu, ¿ya? Y la desviación estándar es de 100 y el promedio es de 6.000. Entonces, ¿qué es lo que nos dicen? Que la población, por así decirlo, tiene este promedio y tiene esta desviación estándar, ¿ya? Y lo que en el fondo siempre nos van a preguntar es qué pasa si este promedio al tomar una muestra cambia. Es decir, esto es lo que por estándar, por así decirlo, históricamente tiene de promedio, pero qué pasa si se toma una muestra y se obtiene otro promedio, ¿ya? Por ejemplo, ¿qué pasa si X es, en vez de 6.000, no sé, 6.100 o 6.500 o el valor que sea? Entonces, eso es un poco lo que traen los ejercicios de distribución normal, ¿ya? El que, claro, hay un proceso que tiene
un cierto promedio y una cierta desviación estándar, pero hay hay otra forma de ponerlo a prueba, que es tomar una muestra, ¿ya? Esto es lo que comúnmente se da en un problema y lo que nos piden es encontrar la probabilidad de que, ya, efectivamente nos dicen que el promedio es de 6.000 con una cierta desviación estándar, pero ¿cuál es la probabilidad de que en realidad este valor no sea 6.000, sea menor a cierto valor? Entonces es ahí donde nosotros comenzamos a utilizar la distribución normal, ¿ya? Lo otro importante de destacar es que una distribución normal es una distribución de datos, es decir, uno toma una muestra de lo que sea, en el ámbito que sea, y estos distintos datos tienen por ejemplo, podrían ser 1, 1,2, 1,5, no sé, 1,3 y así sucesivamente. Y si nosotros graficamos estos datos, si nosotros los graficamos, cada uno de estos datos giran en torno a un promedio. Entonces, el promedio podría estar acá, que es mu, y entonces los datos giran en torno a este promedio. Entonces, esa es una distribución normal. Y obviamente lo que se utiliza es el promedio poblacional y la desviación estándar, ¿ya? Y dentro de esto, lo que se pone a prueba es si efectivamente esta variable tiene ese promedio, ¿ya? Entonces, ¿qué nos dicen? Bueno, sabiendo que esta resistencia del cemento es de 6.000 kilogramos por centímetro cuadrado y que la desviación estándar es 100, ¿cuál es la probabilidad de que si se toma una muestra, esta resistencia sea menor a 6.250? ¿Ya? Entonces, siguiendo esto, nos están diciendo ya que cuál es la probabilidad de que X, ¿ya? Que es en el fondo el promedio muestral, sea menor a 6.250, ¿ya? Entonces nosotros tomamos los datos, ¿ya? Sabemos que el promedio, en este caso es el promedio de em, la población, ¿ya? Es de 6.000 y que la desviación estándar es de 100. Entonces, haciendo esto en Excel, tomamos acá, colocamos los datos. Entonces, en la letra A nos preguntan cuál es la probabilidad de que sea menor a 6.250. Entonces, el valor que nosotros estamos poniendo a prueba es que sea 6.250 o menor, ¿ya? Entonces, eso, ¿cómo lo hacemos en Excel? ¿Ya? Para eso Excel trae ciertas funciones asociadas a las distribuciones, ya a todas las distribuciones estadísticas. Entonces nosotros colocamos igual y de ahí colocamos distr.norm, ¿ya? distr.norm y nos pide cuatro cosas. Nos pide x, que es el valor que estamos poniendo a prueba, que es 6.250. Nos pide la media, que es el valor que tiene la población, que es 6.000. Nos pide la desviación estándar, que es 100. Y nos pide un concepto que dice ACUM. Y eso quiere decir si nosotros queremos la probabilidad en ese punto en específico o menor a ese punto, ¿ya? Entonces, x, que es lo primero que nos piden, es 6.250. Después colocamos punto y coma y nos piden la media. En este caso, la media, por ejemplo, para todo el problema es de 6.000. La tenemos acá. También ustedes podrían llegar y escribirla acá 6.000, ¿ya? Pero si nosotros anotamos los datos y después los vinculamos a la fórmula, es mucho más ordenado, ¿ya? Entonces aquí le colocamos 6.000, después punto y coma. Nos piden la desviación estándar. Y la desviación estándar es 100, la tenemos acá, la marcamos. Y después punto y coma. Y en este caso nos dice que es verdadero para una función acumulada y es falso para una probabilidad bruta. ¿Y qué quiere decir que sea verdadero una distribución acumulada? Como nos están pidiendo que sea menor a 6.250, eso quiere decir que es el 6.250 y todo un rango hacia abajo. Entonces acumula del 6.250 para abajo. En cambio, si le colocáramos falso, en realidad solamente tomaría la probabilidad de que sea 6.250. Y eso no nos sirve
porque nosotros queremos que sea menor, no igual. Entonces aquí, como el verdadero es la acumulada, le colocamos 1. Ya, 1 es verdadero y cerramos el paréntesis y nos da 0.99. Aquí arriba, en esta parte de acá, lo podemos colocar en porcentaje y nos da un 99%. ¿Ya eso qué quiere decir? Que en este cemento, con una distribución normal de 6.000 kilogramos de resistencia, ¿ya? Y una división estándar de 100 kilos, hay un 99% de probabilidades de que la resistencia, si se toma una muestra, sea menor a 6.250, bueno, kilogramos por centímetro cuadrado, ¿ya? Entonces acá nosotros calculamos la probabilidad de que sea la muestra que se tome sea menor a un cierto valor, ¿ya? Y para eso nosotros ocupamos esta función de acá, que a partir de los datos de la distribución, lo que nosotros hacemos es pedirle que nos entregue la probabilidad bajo el criterio de que sea menor a un número. Entonces, esta función de acá, que es dist.tr.norm, lo que hace es calcular la probabilidad de una distribución normal, ya sea que sea para un punto en específico o menor a un cierto punto. Si es menor, acá nosotros le colocamos un 1, y si es igual al punto que estamos midiendo, le colocamos 0, ¿ya? O sea, ese es el 99% y es la letra A, ¿ya? Después, en la letra B, nos preguntan cuál es la probabilidad de que la resistencia de una muestra se encuentre entre 5.800 y 5.900 kilogramos por centímetro cuadrado. Es decir, nos preguntan cuál es la probabilidad de que esté entre estos dos valores, ya, sin incluirlos. Entonces, para eso, nosotros tenemos que calcular la probabilidad de ambos elementos, es decir, la probabilidad de 5.800 y la probabilidad de 5.900. Para eso definimos un x1 como 5.800 y un x2 como 5.900, ¿ya? Entonces lo que hacemos es exactamente lo mismo. Colocamos distribución.norm, ¿ya? Y le colocamos lo primero, el valor que estamos midiendo, que es 5.800. Después le colocamos el promedio, que es 6.000. Después le colocamos la desviación estándar, que es 100. Y después, como queremos que sea menor a ese valor, le colocamos el 1, ¿ya? Entonces ahí está y nos da 0.022 y todo este resto de elementos, ¿ya? Y luego hacemos lo mismo acá con el 5.900. Aplicamos la misma fórmula. Le colocamos this.norm, el 5.900, el 6.000, le colocamos el 100 y 1. Y después simplemente restamos estos dos elementos, es decir, restamos el límite superior, que es 5.900, con el límite inferior, que es 5.800. Restamos sus probabilidades. Y aquí nos da 0.1359. ¿Eso qué quiere decir? Que existe, bueno, aquí lo aproximamos a 14 o a 13,6. Acá le podemos subir o bajar los decimales. Pero nos dan en el fondo un 13.6% de probabilidad de que si se tome una muestra de este cemento, su resistencia esté entre 5.800 y 5.900, ¿ya? Eso es cuando nosotros tenemos un rango entre dos valores, ¿ya? O sea, entre un valor inferior y un valor superior, es decir, entre un intervalo. ¿Cuál es la probabilidad de que esté entre estos dos valores? ¿Ya? No sé si hay alguna duda hasta aquí. No sé si lo habían visto así con el profe. ¿Se escucha, cierto? No nos lo habíamos visto como así, como por ejemplo lo de los rangos, pero se entendió, así que gracias. Ya, ¿y cómo lo habían visto ustedes?
Es que no nos había aparecido ningún ejercicio así, creo. Ah, ya, bueno. Eh, pero más o menos esto es lo que les podría parecer, ¿ya? O sea, esta es una de las cosas que se dan, porque dan un valor del promedio, de la desviación estándar, y preguntan que esté entre ciertos valores, ¿ya? No sé qué tipo de ejercicios vieron con el profe, o como qué ejercicio de la guía. Por ejemplo, estas son las dos guías que subió el profesor. Ya la primera de ellas es donde hay ejercicios de distribución normal, ¿ya? Donde dan, por ejemplo, lo mismo que les estoy mostrando a ustedes, ¿ya? Hay, por ejemplo, un enunciado donde nos dicen que hay, hay una población, ¿ya? Que se distribuye normal, y a partir de esa población nos dan obviamente cuál es el promedio de esa población y cuál es la desviación estándar, ¿ya? Y nos preguntan las probabilidades de que sea, por ejemplo, inferior a cierto valor, que esté entre dos valores, ¿ya? O que esté inferior a un valor, ¿ya? Eso está dentro de la guía, que en el fondo es un ejercicio de la misma naturaleza al que le estoy mostrando ahora, solo que obviamente cambia el contexto, pero también les dan un promedio, les dan una desviación estándar y les preguntan la probabilidad de que esté entre ciertos valores, ¿ya? No sé si entonces ustedes no vieron esta guía con el profe o se las dejó más bien de repaso. Pasamos, pero solamente el primer ejercicio, y como la letra A y Ya. B. Y lo hicimos en el cuaderno igual, no en el Excel. Ah, ya. O sea, también yo tenía pensado hacerlo a mano, pero como me dijeron que el practice iba a ser en Excel, y bueno, el profe les explicó hasta qué contenido entra. O en realidad es todo hasta, porque creo que alguien me comentó que era intervalo de confianza y este tema de distribución normal, ¿ya? Bueno, en todo caso, en virtud de que esto también se encuentra dentro de la guía, es que voy a seguir mostrando, ¿ya? Entonces, en la primera parte nos mostraban, digamos, o nos preguntaban la probabilidad de que al tomar una muestra, el promedio de la muestra sea menor a un valor, ¿ya? Después que esté entre estos dos valores, entre un rango o intervalo, y ahora nos preguntan otra cosa que es distinta, ya no nos preguntan cuál es la probabilidad, sino que ya nos dan la probabilidad, que es 95 o 0,95, y nos preguntan cuál es el valor de la resistencia que excede el 95% de las muestras. Es decir, hay una probabilidad que es 95% de que, digamos, al tomarse una muestra se entregue un 95% de probabilidad, pero no nos dicen cuál es el valor que se obtiene de la muestra. Es decir, acá en el primer ejercicio nos dicen cuál es la probabilidad de que sea 6250 y queremos saber la probabilidad. Pero acá en la C nosotros ya sabemos la probabilidad y queremos saber qué valor de muestra entrega esa probabilidad. Con qué, si tenemos un 95% de probabilidad, qué valor entrega esa probabilidad. ¿Ya? Entonces el paso contrario es saber cuál es el valor, ¿ya? Que entrega ese dato. Entonces para eso también se puede aplicar dentro de lo que es el Excel, ¿ya? Que es una función que se llama, es la inversa, porque nosotros no queremos saber la probabilidad, sino que queremos saber el promedio. Y para eso nosotros aplicamos la función que se llama eh, inverse.norm, ¿ya? Es el inverso de la distribución normal.
y nos piden la probabilidad, que en este caso sabemos que es 0.95, ¿ya? Y además de eso nos preguntan el promedio y la desviación estándar, que son datos que nosotros tenemos. Entonces la probabilidad es 0.95, ¿ya? La media sigue siendo de 6.000, ¿ya? Y luego punto y coma, la desviación estándar. Ya que en este caso la desviación estándar también es 100. Entonces en base a eso, ponemos aceptar y nos da un valor de 6.164. ¿Eso qué quiere decir? Que al tomar una muestra hay un 95% de probabilidad de que la resistencia de ese cemento sea de 6.164, ¿ya? Eso en el fondo es a lo que se refiere. Entonces acá tenemos, en la primera y en la segunda tenemos el calcular una probabilidad, ya sea que sea menor a un valor o entre dos valores. Pero en este tercer ejercicio nos piden saber cuál es el valor que da esa probabilidad, ¿ya? Que es básicamente lo mismo que el ejercicio que está acá en la guía. ¿Por qué? Porque en el primero, bueno, en el primero les preguntan que sea superior, ¿ya? En el segundo les preguntan que sea inferior, ¿ya? Que es lo que nosotros vimos. En el tercero les preguntan que esté entre estos dos valores, es decir, entre 65 y 95, que es lo mismo que recién vimos. Y en el cuarto también le dicen cuál es la probabilidad, pero le preguntan cuál es el valor que da esa probabilidad, que es básicamente lo mismo, ¿ya? De hecho, el ejercicio número 2 de esta guía también se resuelve igual, ¿ya? Porque ¿qué es lo que dice? Claro, es otro el contexto, es una población en edad escolar a los cuales se le midió la talla, ¿ya? Dice que el promedio es de 165 centímetros y que la desviación típica es de 12. Además, dice que nos dicen cuántos alumnos es esperable que midan más de este valor, que midan entre estos dos valores. Y así, bueno, en el fondo también se resuelve de la misma manera, ¿ya? Y hay un quinto ejercicio que habla del tamaño muestral, ¿ya? Y el tamaño muestral tiene que ver con el proceso de muestrear, básicamente, en el cual se conoce el tamaño de una población, o también se puede desconocer, y se quiere saber cuál es por así decirlo, el tamaño que debiese tener ese estudio para que sea estadísticamente válido. Ya es decir, si hay una población que tiene un cierto número de personas o de objetos y nosotros queremos hacer un estudio, tenemos que tomar una muestra que sea representativa. Ya no puede ser un número cualquiera el que se muestre. Entonces eso en el fondo lo que dice el tamaño de la muestra, ¿ya? Entonces aquí dice, un analista de datos requiere realizar un estudio para evaluar variables características asociadas a un muestreo de campo en un lugar de interés arqueológico, mediante el uso de isótopos estables, ¿ya? Dice que el analista no tiene la capacidad de muestrear y analizar todos los objetos encontrados del sitio de estudio, ¿ya? Por lo cual decide tomar una muestra de datos, utilizando la fórmula vista en clase, determina el tamaño adecuado y de ahí dice que se conoce que el tamaño poblacional del año anterior fue de 1.254 objetos encontrados y que son interés de estudio. Y nos piden determinar el tamaño muestral, ¿ya? Y luego nos dicen, como el analista quiere bajar su tamaño muestral, por ejemplo, en un 10%, ¿qué debería realizar y cuál es su tamaño muestral después de realizar dicha decisión? Después nos preguntan, ¿cuál es el tamaño muestral en caso de que no se conozca el tamaño poblacional? ¿Y cuál sería una justificación que debería dar el analista si se le critica que su tamaño de muestra es muy pequeño? ¿Ya? Entonces, el tamaño muestral tiene dos posibles formas de calcularse. Cuando se conoce el tamaño de la población, o es finita, es decir, es un número abarcable. Por ejemplo, si nosotros decimos que la ciudad de Puerto Montt tiene, por ejemplo, 300.000 habitantes, eso quiere decir que es una población finita porque los habitantes son personas y las personas, aunque sean muchas, se pueden contar, ¿ya? Y se puede tomar un tamaño de muestra.
Pero ¿qué pasa si estamos hablando de un estudio biológico, donde, por ejemplo, estamos hablando de una población de cierta bacteria? Entonces ahí nosotros no podemos contar una a una la bacteria. Entonces, en ese caso se asume que la población es infinita. Y es otra la forma de poder calcularse, ¿ya? Bueno, en el caso de las poblaciones finitas e infinitas, también en el caso de las infinitas, como les digo, puede ser un caso de las bacterias donde no se sabe cuál es la población o es extremadamente imposible de poder contarla, ¿ya? Pero en el caso de que también pueda llegar a ser algo finito, pero no se conozca, también podría aplicarse esta segunda fórmula. Es decir, nosotros sabemos que la población de una cierta ciudad es grande, pero no sabemos cuánta es, suponiendo que no se puede saber, entonces se calcula de manera infinita, ¿ya? Pero en la mayoría de los estudios más sociales o más de ingeniería se aplican muestras finitas, porque afectan a personas y a comunidades, entonces obviamente eso hace que sí se pueda saber el tamaño de una población, ¿ya? Y como acá nos dicen que, según el enunciado, que el, eh, el estudio para hacer un muestreo de campo en un lugar arqueológico es de que el año anterior se detectaron 1.254 objetos, entonces este vendría a ser el tamaño de la población, ¿ya? Es decir, en este interés o en este sitio de interés hay 1.254 objetos, entonces lo que se hace acá, bueno, yo ya tengo todo fijado en este Excel, ¿ya? Es reemplazar, ¿ya? El tamaño muestral es multiplicar el n mayúscula. El n mayúscula es el tamaño de la muestra, perdón, es el tamaño de la población, que en este caso serían los 1.254 objetos. Después se multiplica por z alfa al cuadrado, y eso quiere decir cuál es el nivel de confianza que nosotros vamos a asumir, que tiene que ver con los criterios de investigación. Por ejemplo, si ustedes quieren tener como máximo un 1% de error, vamos a tener que calcular el Z con un 99% de confianza. Así que si ustedes quieren tener como máximo un 5% de error, se calcula con el 95%. Y así, dependiendo de la investigación, se puede ir aumentando el margen de error, ¿ya? Luego también se multiplica por P, y P simplemente es la probabilidad de que ocurra, ¿ya? Y por Q, que es la probabilidad de que no ocurra, pero en general en cualquier estudio, P y Q se asume 50-50, es decir, que es un 50% probable de que ocurra y es un 50% probable de que no ocurra, ¿ya? Y también se divide por el error, ¿ya? Que el error es lo que nosotros estamos dispuestos a asumir, que como les digo puede ser el 5%, entonces colocamos 0.05. Si decimos que el error puede ser el 1%, entonces colocamos 0.01, ¿ya? Y ahí tenemos todos los datos, ¿ya? Aquí se vuelve a repetir P y Q y Z. Entonces nosotros dijimos que es de 1.200, 1.254 objetos. Entonces nosotros lo que hacemos es reemplazar acá 1.254, ¿ya? Reitero que esto es porque yo ya lo tengo calculado, ¿ya? Y ahora, no sé, pues, podríamos decir que queremos como máximo un 5% de error, entonces es un 95% de confianza. Y eso se calcula con la distribución normal, ¿ya? Es decir, este tamaño de muestra asume una distribución normal, entonces tenemos que calcular cuál es el, el área bajo la curva de un 95%, que si nos vamos a la tabla o calculamos el área es de 1,96, ¿ya? Entonces el Z es de 1,96, que es el área bajo la curva de la distribución normal. El P y el Q son 0,5 y 0,5, y el error, como ya dijimos, de un 95% de confianza va a ser un 5% de error. Y si se reemplaza todo esto acá, es decir, se multiplica el n, que es 1.254, por el z al cuadrado, que es 1,96 al cuadrado, por el p, que es 0,5, por el q, que también es 0,5, y también lo volvemos a dividir por todo esto, nos va a dar el tamaño de la muestra, que es de 294.251. ¿Qué es lo que representa este valor? Bueno, en el fondo, lo que nos dice es que eh,
con un 95% de confianza y un 5% de error, sabiendo que el tamaño poblacional es de 1254 objetos, el tamaño de la muestra debiese ser de 294 objetos. Es decir, el estudio tiene como objetivo determinar variables características a través del uso de isótopos estables, es decir, se debiese hacer un estudio de isótopos estables a 294 objetos, ¿ya? Y el tamaño de la muestra se interpreta como, según obviamente los criterios de error que se asumen, el número mínimo aceptable de objetos del sistema o de objetos o de la población que se tienen que mostrar para que el estudio sea estadísticamente válido, ¿ya? Eso es en el fondo. Entonces el tamaño muestral adecuado es de 294 objetos, ¿ya? Y esa es la letra A. Esto estaba dentro de la guía que entregó el profesor, donde aquí mismo dice utilizando la fórmula vista en clases, ¿ya? No sé si efectivamente vieron esta fórmula o alguna otra que tiene alguna variación. No sé si alguien me puede decir. Vimos esa. Ah, ya. Efectivamente. Nuevamente, en el caso de que ustedes lo tengan que hacer a mano, es reemplazar todo esto, asumiendo que lo más importante es si es un 1% de error o si es un 5% de error, que es lo que más se ocupa. El Z y el E van a cambiar, ¿ya? Pero generalmente el P y el Q se mantienen como 0,5 y 0,5, ¿ya? Ahora bien, ¿qué es lo que nos decían? Bueno, el analista quiere bajar su tamaño muestral en un 10%. ¿Qué debería realizar? Bueno, lo que se podría hacer es multiplicar por 0,9 el valor, ¿ya? Porque se quiere bajar en un 10%. Entonces se multiplica el tamaño muestral que se obtuvo, como el 294 es el 100% y nosotros le queremos quitar el 10%, va a ser un 0,9. Eso quiere decir que ahora el tamaño muestral es de 264.6 objetos a muestrear, ¿ya? Es básicamente eso. Y ese es el tamaño muestral luego de la reducción o de la decisión. Y ahora dice, ¿cuál es el tamaño muestral en caso de que no conozca el tamaño poblacional? Y eso, como les digo, ocurre cuando o la población es muy grande, que se vuelve prácticamente imposible mostrarla, más que grande, porque, por ejemplo, Chile tiene muchos habitantes, millones, pero igual se puede mostrar, sino más bien, aparte de que sea grande, que es la complejidad de cuantificarlo, o es la imposibilidad de poder cuantificarlo, ya, más bien. Ahí corrijo un poco porque es la imposibilidad de poder cuantificar, ¿ya? Que obviamente se asocia más con el campo de la biología y todo el tema de los microorganismos, ¿ya? Pero bueno, nos dicen que si es que no se conoce la población, tenemos esta otra fórmula, ¿ya? Y para esta otra fórmula nos piden saber el Z, ¿ya? El P, el Q y el error. Entonces nosotros, por ejemplo, podemos decir que queremos como máximo también un 5% de error. Entonces ahí reemplazando todos estos valores, también definiendo el P y el Q como 0,5 y 0,5, nos da la población infinita, la muestra infinita de 384, ¿ya? Y luego nos preguntan cuál sería una justificación que debería dar el analista si se le critica que su tamaño de muestra en A es muy pequeño. Bueno, la justificación que se puede dar, diciendo que si es muy pequeño, es básicamente en términos del criterio de investigación, ya asumiendo que como máximo hay un 5% de error y obviamente un 95% de confianza. Si se empieza a jugar con esos valores, es decir, si se comienza a achicar el error, evidentemente la muestra debiese ser más grande. Por ejemplo, si le colocamos el porcentaje de error, no sé, de un 1%, ¿ya?
Acá le colocamos, en vez de 0,05, 0,01. ¿Ya? Y luego también le colocamos, obviamente acá cambia, el Z ya no es 95, sino que es 99, y el Z99 es 3. Entonces acá le colocamos 3. Y ahí, asumiendo un 1% de error, la muestra se hace prácticamente igual a la población. En este caso, con un 1% de error y obviamente un Z igual a 3 que viene de acá, más bien un 2,58, acá, 2,58, 2,58, en realidad el tamaño de la muestra es de 1166. Entonces, la justificación que se puede dar es el margen de error que se asume para la investigación, ¿ya? Y obviamente si nosotros aumentamos el margen de error, por ejemplo, un 10%, sería 0,1, y con un 10% es de la probabilidad de 1, o sea, el área bajo la curva es de 1,645. Lo colocamos acá, 1,645, y en este caso, al bajar el margen de error, nos da un tamaño de muestra mucho más pequeño, que es 64,236, ¿ya? Entonces, a medida que nosotros disminuimos el margen de error, en el fondo lo que nosotros aceptamos como rango dentro de nuestra investigación, si más lo disminuimos, los resultados van a ser más exactos y por tanto va a requerir de un mayor número de elementos muestreados. Eso quiere decir que mientras más elementos muestremos, más posibilidades tenemos o más probabilidad tenemos de que nuestra información sea real, ¿ya? O más representativa. Luego hay una segunda guía, ¿ya? Ya para ir finalizando, una segunda guía donde lo que nos dan es ejercicios de proporción, ¿ya? La proporción es simplemente la relación que hay entre una población y un cierta variable de la población, ¿ya? No es más que eso. Por ejemplo, vamos a resolver el primer ejercicio, ya que en realidad todos los ejercicios de proporción se resuelven igual. Ya, ¿qué nos dicen? Tomada al azar una muestra de 120 estudiantes, ¿ya? O sea, nos dan una población. Tomada una muestra de 120, no, perdón, claro, tomada una muestra de 120 estudiantes de una universidad, ¿ya? Se encontró que 54 de ellos hablaban inglés. Es decir, de un total, que es 120, nosotros tenemos que un cierto número de ellos, que es 54, hablan inglés, ¿ya? Nos piden hallar con un nivel de confianza del 90%, un intervalo de confianza para estimar la proporción de estudiantes que hablan inglés. Y la proporción, por definición, no es otra cosa que la relación entre un total y un cierto valor del total, en este caso 54. ¿Qué proporción de todos los estudiantes muestreados, que es 120, qué proporción habla inglés? 54 de 120. Por ejemplo, si en un curso hay 10 personas y no sé, 6 son mujeres, nos preguntamos qué proporción del curso son mujeres. Y es básicamente 6 dividido 10. ¿Qué proporción son hombres? Sería 4 dividido 10. No sé, pues si en una casa hay 2 perros y 3 gatos. Hay obviamente 5 mascotas, ¿ya? ¿Qué proporción del número de mascotas del hogar son perros? Sería 2 de 5, porque de todos los animales que hay, 2 son perros, ¿ya? Entonces la proporción es eso, qué número, que el valor que estamos midiendo, cómo está representado del total, ¿ya? Y para esto es muy sencillo calcular el intervalo de confianza. Eso quiere decir entre qué valores se puede encontrar la proporción, ¿ya? Y hay una fórmula para poder calcular el intervalo de confianza, ¿ya? Que es esta que voy a mostrar ahora. La proporción, bueno, obviamente el intervalo de confianza tiene
un límite inferior y tiene un límite superior, ¿ya? Por ejemplo, acá que tenemos que para el límite inferior, bueno, aquí tenemos el límite superior, el límite inferior es la proporción menos una variable de la distribución normal por la raíz de la proporción por 1 menos la proporción dividido el total de datos, ¿ya? Y acá en el límite superior es lo mismo, pero en vez de un menos hay un más, ¿ya? Entonces acá podemos encontrar todo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, tenemos la proporción, ¿ya? La proporción sería, la proporción de los que hablan inglés sería 54 dividido 120. Bueno, y 54 dividido 120, si nosotros lo realizamos, dividido 120 es de 0.45, ¿ya? Y ahora bien, luego tenemos que calcular el valor de z. En este caso nos dicen que el nivel de confianza es de un 90%, ¿ya? Entonces nosotros calculamos cuál es la probabilidad de que sea un 90%. Eso se denomina la probabilidad de que la variable aleatoria, que en el fondo es la variable z, sea menor o igual que el 90%. Y para eso nosotros hacemos 1 más el 90% dividido por 2, ¿ya? Eso nos da un 0,95, ¿ya? Porque es 0.9 más 1 dividido 2, eso nos da el 0.95. Porque es 1,9 dividido 2, sería 0.95. Y ahora este valor de z lo tenemos que buscar en la distribución normal. Lo podemos buscar en la tabla o podemos ir al Excel, ¿ya? Y ahí colocamos la función que les voy a mostrar, que es this.norm.imp, ¿ya? Porque nosotros ya tenemos cuál es la probabilidad, pero nosotros queremos saber cuál es el valor de z. Se llama this.norm.estandard.imp. Ahí sí. Distribución normal estándar inversa. Y ahí le damos la probabilidad que es 0.95 y eso nos entrega 1.644, ¿ya? Entonces el valor de z que va acá es de 1.644. Ahora tenemos la raíz de p por 1 menos p dividido n, tenemos todo eso, ¿ya? Entonces es llegar y reemplazar. Nos quedaría que el intervalo de confianza vendría a ser la proporción, que es de 0.45, menos el z, que es de 1.644, por la raíz cuadrada de p por 1 menos p, que sería 0.45 por 1 menos p, sería 1 menos 0.45, que sería 0.55, y eso dividido n, y n es el tamaño de la muestra, que es 120. Y ahora lo mismo, coma, pero en vez de colocarle un menos, acá le colocamos un más, es decir, sería 0.45 más 1.644 por la raíz cuadrada de 0.45 por 0.55 dividido 120. Y al resolver todo esto nos va a dar el valor de nuestro intervalo de confianza, que es con un 90% de probabilidad entre qué valores se encuentra entre qué valores se encuentra
la proporción de estudiantes que hablan inglés, ¿ya? Entonces eso lo vamos a hacer, lo vamos a resolver en el Excel, ¿ya? Bueno, en realidad lo podríamos resolver aquí mismo nomás. Ya, la raíz de 0.45 por 0.55 dividido 120. Entonces hacemos 0.45 por 0.55, que eso da 0.2475 dividido 120, y eso en una raíz. Entonces dividido 120, eso da 0.02, 0.02, 0.00020625 multiplicado por 1.644 y 0,45 menos eso. Entonces quedaría 0.45 menos 1.645 por 1.645 por 0.0020625. Eso nos da 0.44. Entonces el intervalo de confianza sería 0.4466.071, coma, y ahora tenemos que hacer lo mismo de acá, pero con un signo más. Entonces sería 0.45 más 1.645 por 0.020. Y eso nos da 0.45 339 28 125. ¿Eso que cómo se interpreta? Bueno, con un 90% de probabilidad, la proporción de estudiantes que hablan inglés de esta universidad se encuentra entre un 44, entre un 0.44 y 0.45. Eso quiere decir que entre un 44.6 y un 45.3%, también se puede interpretar así, 44.6% y 45.33% de los estudiantes eh, hablan inglés en la universidad. No sé si hay alguna duda. Bueno, eso en el fondo es lo que alcancé a preparar, ¿cierto? Para la sesión, ¿ya? Basándome en lo que son las guías que subió el profe. Por ejemplo, acabamos de resolver un ejercicio de proporción, pero si es que ustedes ven, los demás ejercicios son prácticamente iguales, es decir, se entrega lo que es una población, una muestra de una población, se entrega que de esa muestra cierto número de objetos de la población están bajo una cierta característica, por ejemplo, acá que hablan en inglés, y con un cierto nivel de confianza nos preguntan cuál es cuál es el intervalo de confianza de la proporción, ¿ya? Es decir, todos los ejercicios más o menos se resuelven igual, ¿ya? Teniendo en cuenta esta ecuación de aquí, donde hay que saber la proporción, el contrario de la proporción, el tamaño de la muestra, y siempre la proporción va a ser de una población el total, y arriba consideramos un cierto valor del total, ya sea cuántos cumplen cierta característica, cuántos
tienen esta clasificación, etcétera. Por ejemplo, ¿qué proporción de los estudiantes de un curso usan anteojos? ¿O qué proporción de los estudiantes de un curso obtuvieron mayor acierto nota en un examen? ¿Ya? También vimos lo que son la distribución normal, ¿ya? Esta guía tiene la particularidad de que todos los ejercicios más o menos siguen la misma estructura. También vimos un poco lo que es el tamaño muestral. Así que no sé si hay alguna duda. Yo tengo una duda con los intervalos. Cuando ya se tienen los dos, ¿qué se hacía? Cuando se tienen los dos, sí, Sí. mira. Por ejemplo, acá, que esté entre 5.800 y 5.900. Entonces se calcula la probabilidad de que sea 5.800 y la de que sea 5.900. Y esas dos se restan. Eso es lo que se hace. O sea, se calcula primero que sea 5.800, que es el límite inferior, después que sea 5.900, que es el límite superior, y después que se calculan estas dos probabilidades, se restan. Se resta la del límite superior de 5.900, la del límite inferior de 5.800, y eso nos da la probabilidad de que estén en ese rango. Hola Eric, yo también tenía esa duda con respecto al mismo ejercicio. No sé cómo llegaste al resultado de la desviación normal, que creo que llegué tarde. ¿Me lo podrías ¿En explicar? cuál? ¿En cuál? ¿En la A, la B o la C? En la B, En la B. Este que está acá de 13. no, el de al lado, el de 0,022. Ah, bueno, Dice, lo único que haces es colocar la función dist.norm, ¿ya? Lo primero que te pide es el valor que estás poniendo a prueba, que es 5.800. Después te pide cuál es el promedio de la población, que es 6.000. Después le colocas la desviación estándar, que es 100, y después le colocas un valor 1 acá, que es para que te entregue no solamente la probabilidad de que sea ese punto, sino que sea todo el rango, ¿ya? Y desde ese punto de vista, em, todos los valores se van separando por un punto y coma. Y al colocar todo eso te entrega el valor de 0.22. ¿Ya? 0.022. En el fondo hacemos lo mismo que en la A, pero lo hacemos para los dos valores y después restamos. ya, vale, gracias. Bueno, acá hay un segundo ejercicio que en realidad es muy similar, pero igual se los quiero mostrar porque, claro, acá nos dan que el tiempo de incapacidad o una enfermedad tiene una distribución normal de 100 horas y desviación de 20 horas. Lo primero que nos preguntan es lo mismo que ya sabemos hacer, entre 50 y 80, ¿ya? Que se hace igual que acá. Pero después nos dicen cuánto tiempo de incapacidad deberá planearse para que la probabilidad de excederlo sea del 10%. O sea, ¿con qué probabilidad se va a exceder las 100 horas? Entonces, queremos saber que sea un 10%, pero nosotros colocamos a prueba no el 10%, sino el 0,9. Eso porque hay un 90% de probabilidad de que no se exceda, ¿ya? Aquí nos preguntan cuánto tiempo de incapacidad deberá planearse para que la probabilidad de excederlo sea solo del 10%. Y la probabilidad de que lo exceda es mayor, ya es mayor a un cierto número. Pero esta fórmula que nosotros ocupamos, in.norm, lo que asume es que sean valores con probabilidades menores a, ¿ya? Entonces por eso es que acá en vez de colocarle 0.1 le coloca 0.9, ¿ya? Y es eso básicamente. Y de ahí todo el tema de los ejercicios se van resolviendo de la misma manera. Así que no sé si hay alguna otra duda. Porque si no lo dejaríamos hasta aquí. Ya, Gan, muchas gracias. Que tengas buena noche. Igualmente para ustedes, que estén bien. Gracias, Eric.
Gracias, Igual a compa. ustedes, Gracias. de nada.